más ni menos que ser la escuela de la economía verde, la economía social y la economía digital, vinculado a este ámbito de trabajo en el cual estamos generando de manera constante nuevos documentos, nuevas tomas de posición, y estamos generando también nuevos programas formativos. Viene la reunión de hoy. Queremos ser un lugar de atracción, un lugar de reflexión, un lugar de presentación de los temas que creemos que son los que van a construir el futuro de nuestra sociedad. Desde luego, sin lugar a dudas, es el tema de la economía digital, y al hilo de esto, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y venir a la escuela a presentarnos el trabajo que me siento a escucharos con muchísimo interés. Pues muchas gracias, porque para nosotros es un placer también, y porque es la segunda vez que hacéis de anfitriones a los cuadernos. Y empezamos ya, si os parece. En primer lugar, buenos días a todos y muchas gracias por vuestra asistencia. Hoy presentamos el cuarto cuaderno de comunicación que la agencia que dirijo inició hace 1 año y medio con motivo de nuestro 5º aniversario de vida. En la presentación de hoy me acompañan parte de los autores que participan en el cuaderno: Mariluz Congosto, Antoni Gutiérrez Rubí y Bárbara Yuste. Y también Esteban Moro y algún autor más que se irá incorporando a lo largo de la mañana. Bueno, os decía que empezamos con esta aventura hace 1 año y medio porque nos parecía que existía un hueco importante. Cada vez más la economía digital, como comentaba ahora el director, y el resto de los elementos digitales estaban dando un giro radical a la forma de entender la comunicación. Y ese giro estaba dividiendo también la sociedad en 2 partes, ¿no? Los nativos y los usuarios digitales, y el resto de la sociedad todavía analógica. Y nos parecía que era necesario contar, explicar qué es lo que estaba cambiando, cómo estaba cambiando y cuáles podrían ser las tendencias de desarrollo futuro del mundo de la comunicación en todas sus vertientes. Y esa fue la idea de iniciar esta colección, que tiene varias características. Yo diría la primera de ellas, ese carácter divulgativo. No queremos orientar la publicación hacia especialistas, sino hacia todo el mundo que tiene inquietud por conocer qué es lo que está pasando en el mundo de la comunicación. De los 4 cuadernos y de las 28 o 30 artículos, creo que la frase que más se repite en todos ellos es: estamos ante un cambio de paradigma. Es decir, realmente se está modificando la naturaleza de la propia comunicación, y ese cambio está afectando también a todos los órdenes. Lo vimos con el mundo de los medios de comunicación y de la prensa digital en el primer número. También en el segundo, cuando analizamos los sistemas de análisis, cómo estamos aprendiendo a contar las cosas de forma diferente, a recontar las cosas, a evaluar, a seguir los datos, y ese fue el paper que dedicamos a la analítica web. El tercero, los cambios profundos también que se están produciendo en el universo audiovisual y cómo la televisión cada vez está o tiende más a converger con el mundo de la red. Y por supuesto, yo creo que es otra de las características fundamentales en el ámbito de la comunicación política. Si vemos estos días las portadas de todos los periódicos, de todos los medios de comunicación, es la comunicación política la que es la verdadera protagonista de lo que ha pasado. Esa parte que es la que analiza Bárbara en su artículo, cómo hace unos años se hablaba de los smart mobs, de movimientos inteligentes que utilizaban o que tenían en la utilización de las redes sociales y de las herramientas digitales su leitmotiv, su forma de organización. Ha trascendido ya esa barrera de pequeños grupos, y creo que hemos podido asistir en las primeras revoluciones del siglo XXI, la seña de identidad. Uno de los factores determinantes de estos movimientos es la utilización intensiva de
la telefonía móvil como un elemento de comunicación interpersonal, pero también como una forma de difusión de la información. Y las redes digitales están jugando un papel también fundamental en eso. No se trata tanto de que sea Facebook o que sean Twitter los que hayan derribado el régimen de Mubarak, sino que en este momento, desde mi punto de vista, lo que asistimos es a algo que no había ocurrido nunca antes, y es la capacidad también de los medios de comunicación por utilizar como fuentes a los propios ciudadanos e incorporar ese caudal informativo en su propia dinámica. Y de esa forma, pues cualquier lector o que haya seguido elpaís.com tenía el acceso a la señal en directo de Al Jazeera, que estaba retransmitiendo cómo la gente estaba acampada, organizada durante semanas en la plaza de Tahrir, y al mismo tiempo incorporando tweets o referencias de blogs de los propios protagonistas del suceso. Y si uno pinchaba en un enlace en Facebook o en Twitter, resulta que lo que veía era un vídeo colgado por un bloguero de Alejandría o del Cairo, donde además tenía 150 comentarios desde todas las partes del mundo. Y yo creo que se ha generado una red como nunca antes habíamos conocido, y que efectivamente está modificando el paradigma de la comunicación. Ya no se puede seguir hablando de emisor, receptor y canal, porque todo es uno. Y en ese aspecto, pues yo creo que estamos viviendo pues un momento también, para los que nos gusta o nos interesa o nos apasiona la comunicación, pues yo creo que es un momento muy especial. No es un futuro utópico, no es un futuro donde solamente haya luces. Yo creo que sombras también las hay y que será cuestión también de analizarlas, ¿no? Pero me parece que sí que nos encontramos ante un momento muy particular de la historia de la comunicación. El cuaderno tiene, por así decirlo, 3 bloques. El primero de ellos es el dedicado a cómo la comunicación está cambiando también la propia forma de la política y la dinámica y la demanda de la sociedad por participar, por tener acceso a información, porque la comunicación desde las instituciones sea más transparente, ocupa 2 de los artículos del cuaderno. César Calderón se ocupa de la parte de gobierno abierto y explicar qué queremos decir o qué se entiende por este nuevo fenómeno, y Rafa Rubio se concreta su visión y análisis en torno a las herramientas digitales que está incorporando los parlamentos, es decir, la sede de la soberanía popular, para relacionarse y comunicarse con la propia sociedad. Este bloque sería el primero de ellos. Un segundo, que son los que representan Mariluz, que junto con Esteban y Monse han hecho el análisis, un análisis muy particular, y yo creo que uno de los ámbitos más novedosos también, y es el análisis de datos, la minería de datos, y qué conclusiones podemos extraer del seguimiento de una red social que en este momento es la que más alcance y relevancia está teniendo, que es Twitter, y cómo podemos tratar o analizar ese caudal incesante de información. El artículo se titula Información, opinión, que eso sabemos que ya Twitter sí lo hace, y intentan evaluar o intentamos saber si realmente también Twitter puede ser una herramienta útil para la predicción de información. Utilizan una frase que me gusta mucho y que es la del sondeo a la sonda, y yo creo que ella luego lo explicará pormenorizadamente. Y en esta influencia de las redes sociales, Antoni Gutiérrez Rubí aborda también las innovaciones que han llevado en el terreno de la evolución del discurso político. El discurso político que desde hace unos años ha tenido el foco en el relato, en la importancia del relato, y que también, volviendo ahora a lo que está sucediendo en el mundo árabe, vemos también la importancia del relato en sí. El inicio al final de todo este movimiento
Es un relato, es la historia de un chaval joven al que la policía le incauta su puesto de verduras y que se inmola. Es la determinación de ese cuento, de ese relato, de esa historia. Yo creo que también está en el inicio de por qué se ha producido una propagación, una difusión tan fuerte, tan inmediata y tan global de esta revolución. Y Bárbara Yuste, como decía antes, es la que hace un repaso de los principales smart mobs que ha habido o que tenemos identificados, poniendo el punto de partida en el 11 de marzo. Ese fue el momento también en el que nos incorporamos a una nueva realidad. El día 13 de marzo, como recordaréis, fueron unos cientos o unos miles de SMS los que circularon a través de los teléfonos móviles, pero que dieron lugar a la primera concentración política espontánea que ha tenido lugar en este país e inauguró una nueva etapa donde es la conciencia o el trabajo distribuido y colectivo el que lleva a que se puedan conseguir objetivos comunes. Y hasta aquí un poco el resumen del cuaderno, junto con estas 3 colaboraciones. Rafa Rubio, que esperamos que se incorpore a lo largo de la sesión, ya os he comentado que ha hecho un análisis sobre los parlamentos. Miguel García Vizcaíno y Daniel Ureña han sido los encargados de abordar también el otro bloque importante, que es el de las campañas electorales. Daniel ha escrito un decálogo para un candidato 2.0, fundamentalmente para aquellos que tienen poca relación con las redes sociales todavía. Y Miguel, porque para eso es un creativo publicitario, pues nos cuenta un cuento. Es un cuento de un candidato ficticio que se decide presentar a las elecciones por el éxito que tiene en Twitter. Miguel ha participado en la preparación de diversas campañas electorales, y yo creo que lo que hace es dar un toque de atención de que, pese a que esta realidad parece que es generalizada, esta de Internet y del mundo conectado, todavía hay una parte muy importante de la población que vive completamente ajena a eso, y donde los programas de televisión de prime time siguen siendo vitales para el generar un apoyo electoral a determinada opción o a determinado candidato. Señalaba antes que los cuadernos tienen una doble vía, ¿no? Una doble característica. Por un lado, ese carácter divulgativo, y segundo, ese carácter también colaborativo. Los autores participan en el cuaderno y no tienen remuneración económica por ello. Y el paper es libre difusión, está editado con licencia Creative Commons para que pueda ser difundido y utilizado también por el mayor número posible de personas. Está disponible ya en la web de Evoca. Y solamente señalar que hemos utilizado como ilustraciones fotografías de grafitis y pintadas de Banksy alrededor del mundo. Llama la atención también que en este momento, donde los muros digitales de las cuentas en las redes sociales parecen que es lo más in y lo más cool, pues resulta que todavía las paredes siguen siendo depositarias de un mensaje político, y que al mismo tiempo se ha convertido o que forma parte ya de la iconografía actual de esta sociedad. Pues lo veréis en el paper, que son ilustraciones de Banksy a lo largo del mundo. Bueno, y ya sin más, pues cedo la palabra a los diferentes autores para que hagan un pequeño resumen de sus colaboraciones, y luego estaremos a vuestra disposición para responder a cualquier duda o pregunta que queráis hacer. Y doy paso ya entonces a Mariluz, y me dejaréis que haga un pequeño
una pequeña presentación con su reseña biográfica. Mariluz Congosto, que ha, simplemente por recordar, que ha escrito el artículo en colaboración con Monse Fernández y Esteban Moro, es licenciada en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid y máster en Telemática por la Universidad Carlos III. Actualmente es investigadora en el Departamento de Telemática de la Universidad también Carlos III. Su blog personal es barryblog.com. Y quería solamente una cosita más, y es que también los cuadernos tienen ese carácter multidisciplinar. No todos somos periodistas ni licenciados en ciencia de la información, y hoy nos acompañan físicos, matemáticos, ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros de informática, porque esa también es una seña de identidad de lo que está ocurriendo ahora. La aproximación a las redes se hace desde muchos puntos de vista distintos. Y ya me callo, Mariluz. A ver, ¿podemos poner la transparencia? Me llevo aquí con él para dar. Vale. Desde el principio. Vale. Bueno, lo primero, muchas gracias a Julio por contar conmigo y con los compañeros, con Monse y con Esteban Moro, para escribir este artículo. Como bien decía él, provenimos del mundo de otro tipo de mundo diferente de la comunicación. A ver. Esteban es físico, Monse sí es periodista y yo soy informática. Es decir, somos un equipo multidisciplinar que nos hemos reunido para poder resolver un problema de distintos puntos de vista. Y creo que eso es una tendencia general que se va a imponer en este nuevo paradigma, porque nadie tiene el conocimiento global de lo que está pasando. Entonces se necesitan tener distintos puntos de vista y tener distintos conocimientos. Nosotros el artículo que hemos escrito es un análisis de la información de las elecciones catalanas del pasado mes de octubre. En ellas hemos intentado sacar cuáles las características que tiene Twitter, porque el análisis lo hemos hecho con los Twitter, para poder extraer información de distinta manera. Todos conocéis ya qué es Twitter. Twitter son 140 caracteres. Twitter es una manera de hablar en voz alta. Igual que en Facebook es una manera más íntima de comunicarte con tus amigos, en Twitter cuando alguien habla para que le oigan. Entonces es un sitio, un foro de opinión donde la gente dice lo que cree que tiene que decir en cada momento con la intención de que los demás lo oigan. Entonces esto es muy importante porque da lugar, primero, que esa información es pública y se puede recoger y analizar sin problemas, y en segundo lugar tenemos una multitud de informaciones, desde que puede ser información o puede ser opinión o puede ser queja o puede ser otro tipo de cosas. Entonces, la imagen que he puesto aquí es unos pajaritos trinando al aire libre para que el mensaje circule por todo el mundo. Twitter son 140 caracteres, es una limitación, solamente tenemos una frase muy corta para expresar lo que estamos diciendo. Eso en principio es muy bueno porque permite la concreción. O sea, no puedes decir cosas superfluas, tienes que concentrar el mensaje y quitarle todo lo que sea superfluo. Pero no solo se ha quedado en 140 caracteres, se ha quedado en un poquito más. Se ha quedado que dentro de ese mensaje no solo hay palabras, hay también etiquetas. La gente, para cuando quiere que un mensaje se difunda dentro de un cierto entorno, pues lo etiqueta porque sabe que va a haber otra gente que busque por esas palabras y va a encontrar su mensaje. No solo se va a limitar su mensaje a sus amigos o sus seguidores, sino que ese mensaje va a ir mucho más allá y puede alcanzar a gente que tenga el mismo interés. También hay URLs, porque una de las funciones que ha tenido Twitter, aunque en principio nació para expresar solamente qué es lo que se estaba haciendo, al final pues se ha modificado y se ha utilizado mucho para difundir información. Es decir, a mí no me caben en 140 caracteres un mensaje, pero sí puedo
poner un enlace a un sitio donde lo cuenta mucho más detallado y añadir una información adicional que incentive a pinchar en ese enlace y leer la información. Luego, Twitter es un medio de difusión de información o de ideas o de opiniones. También hay usuarios. Twitter hace menciones. Dentro del mensaje se puede tanto retuitear, que es el mensaje de otra persona, ponerle el carácter RT, añadirle algo si se quiere añadir y difundirlo dentro de la propia red de sus seguidores, y de alguna manera se establecen, y es muy importante, como veremos más adelante, estas relaciones de un usuario menciona a otro usuario, porque eso da lugar a que se pueda conocer cómo son la afinidad de las distintas personas que participan en Twitter, cómo están relacionados entre sí. También hay conversación, igual que hay chat, pues cuando alguien emite una frase, pues alguien le puede contestar pues lo que opina o lo que quiere. Luego tenemos ahí dentro de un tweet una variedad de componentes que, analizados debidamente, podemos obtener contadores de cosas, es decir, cuántas veces aparecen los hashtags o las palabras o las URLs. Podemos ver cómo se mencionan las personas, cuántas veces, en qué condiciones, con qué frecuencia. Podemos saber también, en algunos casos, cuando las URLs están acortadas con Bitly, con un servicio de acortador de URLs, cuántas veces esa URL ha sido clicada. Es decir, podemos ver los mensajes no solo cómo se difunden, sino cómo se aceptan, cómo se leen. Y podemos ver las relaciones, que es muy importante, y bueno, en el artículo tenemos un grafo de cómo han sido estas relaciones en la campaña electoral de Cataluña. Con esas informaciones, desde Twitter se puede sacar información de comunidades y conversación, es decir, cómo está la gente agrupada por tendencias, gustos o afinidades, y qué conversación fluye por estas relaciones, estas comunidades. Y también es una escucha activa de medios y usuarios, porque la gente está mencionando pues blogs o artículos de periódicos, y esos artículos, si la gente le gusta o está de acuerdo con ellos, los difunde mediante retransmisiones, hacen que se propaguen por otras redes de Twitter, y también podemos medir eso, cómo lo afecta al público, aplicándose. Tenemos ahí una medida muy buena de qué información fluye por Twitter. Bueno, este es un grafo animado de cómo han sido las conversaciones de RT, de retransmisiones de mensajes dentro de la campaña de Cataluña. Una de las cosas que nos sorprendió es que esas relaciones tienen estructura, y la gente tiende a relacionarse con las personas con las que tiene afinidad, con lo cual dentro de esas retransmisiones se forman grupos que están mucho más enlazados entre sí que otros grupos. Es decir, se puede segmentar esas relaciones por distintas comunidades. Y esas comunidades, cuando las hemos detectado, hemos visto que dentro de cada comunidad, en el centro, había un partido político. Es decir, se aglutinaban dentro de la opinión de un partido político por afinidad. Y además, bueno, es un grafo dinámico que va en función de los días, va repitiéndose continuamente. Cuando el color es el de la comunidad, de los distintos partidos políticos, y cuando va en gris es cuando se está analizando el dato y todavía no se le ha asignado una comunidad. Si pasamos a la siguiente, ya lo vemos estático. Esta es la foto final de las elecciones catalanas, donde vemos los partidos, qué estructura tienen, es decir, si tienen un núcleo muy cerrado, si ese núcleo se comunica mucho, cómo están de cerca los simpatizantes de un grupo con otro grupo. Es decir, tenemos pintado cuál es el mapa social de seguimiento de los partidos políticos en unas elecciones catalanas. Pues vemos, pues, por ejemplo, pues el Solidaridad Catalana, como está muy cerca de Esquerra, como Ciudadanos está cerca del Partido Popular, como el Pragma es algo muy marginal que está fuera e relacionado con nada. Como el Partido Pirata tiene una gran representación, aunque no ha tenido representación parlamentaria, pero sí mucha actividad en la red y está también en una esquina. Bueno, con esto se ofrece una nueva forma de poder analizar la información, no con los clásicos tartas de pastel y estas cosas, sino ver la información de una manera más compleja, es decir, qué se está hablando en Twitter, quién está hablando en Twitter, cómo están moviéndose los mensajes en Twitter y qué comunidades se forman
con estos mensajes. Otra de las partes del artículo es que en las elecciones normalmente pues hay sondeos para ver cuál puede ser el partido ganador y cómo está la intención de voto. Son situaciones que se hacen en un momento dado. Es una técnica científica y avalada y bueno, pues no hay nada al respecto de ella. Pero Twitter aporta un poquito más. Twitter no es un sondeo. No es una sonda, un sondeo que se hace en un momento dado y se ve una opinión en un momento dado, sino que es algo continuo que se puede medir en el tiempo. Se puede ver qué es lo que está ocurriendo y además la información que fluye en Twitter es una información espontánea. Es decir, no obedece a que alguien le haya preguntado a alguien una pregunta y yo le responda, sino que la gente en un momento dado da su opinión o surge una noticia y la gente se posiciona en esa noticia y da su a favor o en contra, la retransmite o no la retransmite. Es decir, que es una fuente de información continua mucho más rica en la medida y además muy espontánea. También tiene sus problemas porque la información que fluye es muy heterogénea y tiene una complicación a la hora de analizarla, pero bueno, para eso está la minería. Y la tercera parte del artículo correspondía, ¿realmente Twitter se puede considerar una herramienta de predicción? Bueno, pues hay papers, hay dos opiniones, unos dicen que sí, otros dicen que no. A nosotros nos ha salido una correlación bastante razonable, pero consideramos que no es suficiente. Es decir, hay que analizar en profundidad si los mensajes tienen carga positiva o negativa para evaluar esta correlación. Aquí tenemos en el gráfico las menciones que han tenido dentro de los tweets y en el eje de las X y en el de las Y es el de la Y qué votos han alcanzado. Los partidos de menos representación parlamentaria están bastante ajustados a esta predicción y tenemos un poco de disparidad entre CIU y el PSC. Entendemos que ahí hay que hacer todavía un trabajo de caracterización de usuarios porque no todos los usuarios tienen el mismo peso, porque no todos los usuarios tienen la misma difusión. Entonces, habría que analizar más en la caracterización de usuario, poder segmentar a los usuarios y también habría que analizar el contenido de los tweets, si es positivo o negativo, para poder ajustar esta línea de una manera más exacta y en eso estamos trabajando. Y luego, pues, simplemente que veáis unas gráficas de cómo se puede ir monitorizando. Estos son la actividad de los usuarios más activos en la campaña del 28N. Estos son los hashtags más activos. Por ejemplo, aquí se detectan el día que hubo el cara a cara, pues una actividad tremenda en Twitter, la gente mucho más animada a dar opinión. En este gráfico se puede ver cómo han sido mencionados los partidos. Como veis, el día del cara a cara, pues CIU ha sido muy mencionada, no ocurrió lo mismo. Aquí es una cosa curiosa porque se puede ver cómo son mencionados los partidos y cómo son mencionados los líderes. Y no es una cosa, hemos visto que no es equivalente. Es decir, en unos casos en CIU ha tenido más énfasis el partido que más y en el PSC al contrario, como podéis ver en esta. Montilla el día cara a cara fue muy mencionado. Y este es un ejemplo de cuáles han sido las URLs que más se han mencionado dentro de la campaña, ¿no? Entonces se ve pues que unas, perdón, son sitios, no son URLs. Se ve pues que hay una tendencia y bueno, pues unos más, otros días menos. Pero en las URLs, que es esta, se ven casos como hay mensajes que se propagan y van muriendo, otros que se propagan y mueren, como este rojo, que fue un mensaje que se propagó en el día y luego no se siguió. Entonces, bueno, pues se puede ver cómo funciona. No solo se puede ver, porque es una cantidad ingente de información que se puede sintetizar en diagramas y verlos además evolucionando en el tiempo. Y bueno, pues estamos trabajando en esto, el equipo, para poder mejorar estas herramientas y poder analizar con más profundidad y más exactitud pues cómo es la comunidad, qué piensa la sociedad acerca de los partidos y cómo funcionan las campañas. Y en la campaña de las elecciones municipales pues estaremos en ello también.
Pues nada más. ¿Puedo quitar? Sí. Bueno, pues yo creo que como comentábamos, ¿no? Creo que están incorporándose a un terreno totalmente novedoso y virgen, pero que ya se ve, ¿no? Yo creo que sí se ve las posibilidades que tiene para extraer de ahí información de qué es lo que está ocurriendo en esta sociedad, o al menos en la sociedad conectada. Antonio Gutiérrez Rubí es quien ha trabajado en el artículo para abordar esa evolución del relato. Sí. Comenzando del discurso político, comenzando por el relato y terminando en el tuit. Antoni dirige una consultora de comunicación estratégica desde hace más de 25 años y presta servicio a empresas, administraciones y organizaciones sociales y políticas. Desarrolla su trabajo en España y en Centroamérica, donde es asesor de presidentes y responsables ministeriales. Es también profesor de máster, de varios másteres de comunicación en distintas universidades. Colabora habitualmente en diversos medios de comunicación y es autor de varios libros. Antoni. Muy buenos días, muchas gracias a todos ustedes por vuestra asistencia. Un saludo a la cámara de streaming y a la gente que nos está viendo en otras partes o en otro momento, y gracias al operador también. Y gracias también a los que vayáis a tuitear, porque este es un acto que depende de vosotros y de vosotras, que sea un acto en estas paredes en Madrid hoy a las 12:15 del mediodía, que sea un acto global, y por lo tanto espero y aspiro a que sea un acto global dentro de nuestras posibilidades. Gracias a la Escuela por la acogida, se fue el director, pero bueno, gracias a la Escuela por la acogida. Y yo quiero empezar hoy porque es 23F, y aunque sé que estáis un poco aturdidos por las conmemoraciones o por la presencia mediática del aniversario, quiero hacer un homenaje a Pedro Francisco Martín. Quizás no os suene nada este nombre, pero si Pedro Francisco Martín hubiera vivido hoy, sabríamos todo de él. Sabríamos su cuenta de Twitter, sabríamos su perfil en Facebook, sabríamos muchísimas cosas. Pero este fue un auténtico redactor 2.0 hace 30 años. El operador de cámara que bajó el brillo, que bajó la cámara y no apretó el off. Gracias a eso tenemos 35 minutos históricos de lo que sucedió en el Congreso de los Diputados, y con esa cámara el mundo se enteró de lo que estaba sucediendo en España, ¿no? Pues Pedro Francisco Martín, a quien solo 27 años después hubo un reconocimiento profesional a su trabajo, pues fue un redactor 2.0 con cámaras analógicas y en un mundo analógico, ¿no? Pero quería hacer un homenaje a él en un día como hoy. Quiero empezar haciendo un agradecimiento a los organizadores del acto y me siento muy complacido de estar con autores, algunos que están en la mesa, otros que están aquí, otros que están en el Atlántico, como César, y estoy muy contento. O sea que muchas gracias por haberme invitado y gracias por los textos. Espero aprender mucho. He leído algunos, no todos, y espero enlazaros a todos y que nos enlacemos y que esto sea estupendo. Quiero también destacar la oportunidad del momento. Es decir, esta es una revista que sale en febrero, pero que se pensó meses antes, y creo que la historia y el contexto histórico le favorece desde el punto de vista de la oportunidad, ¿no? Y estas cosas no son por casual, y creo que es muy lúcido por su parte, por los organizadores, y también por la manera de plantear las cosas, ¿no? Equilibrio de género, equilibrio, digamos, territorial, equilibrio de procedencias, de ámbitos, multidisciplinar, y nada, o sea que me parece que espero que os interese. Conocí a dos cerezos, he conocido un tercer cerezo. ¿Quedan dos más? Dios mío. Todos los que conozcáis alguno de los cerezos, sabréis que una de las cosas que les caracteriza es entusiasmo, delicadeza, atención humana. Y yo, que no los conocía a todos, que voy conociendo por partes a la familia, estoy muy contento. Agradecer también el grafismo y la calidad de esta publicación. No es habitual. Calidad en la edición, calidad en la compaginación, en el diseño,
en el tratamiento tipográfico, en la presentación. Estas cosas se agradecen y valen mucho la pena. Y habéis escogido a Bansky. Hablabas antes de el muro físico en un muro digital, pero es que a Bansky lo conocemos gracias a la red, fundamentalmente. Los que han pasado alguna vez por delante de sus grafitis vieron ese graffiti, pero conocemos a Bansky gracias a la red, a través de su página, de su relato global, de sus pequeñas películas, de sus fotografías de making of. En el fondo, para que os hagáis una idea, Bansky, por ejemplo, tiene la misma posición en el ranking de Alexa que algunos de los medios de comunicación más importantes de España. Es decir, que es una persona que pinta muros, pero le conocemos a través del muro digital. Y me parece que esto es interesante. Yo no sabía que tenía que hacer una presentación y cuando he llegado me lo ha dicho el cerezo que tengo aquí a mi lado. Y yo tengo una pequeña manía, y es que hago fotografías de la prensa. Os parecerá un poco absurdo, ¿no? Porque tengo una prensa en papel que la puedo consultar por internet, pero le hago fotografías a algunos titulares que me sorprenden, porque me encanta la plasticidad de la prensa y porque en el fondo, si hace tan solo 2 años, en una reunión sobre comunicación política o en un encuentro sobre comunicación política, hubiera preguntado cuántos de los asistentes tienen un ejemplar impreso en la mano, pues habrían salido pues la mitad o un tercio. Y ahora si lo pregunto me llevaría quizás una sorpresa, ¿no? Quiero hacer como una pequeña prueba. Veo aquí un ejemplar impreso, es un gratuito, el tuyo. ¿Cuántos lleváis un ejemplar impreso? ¿Uno? O sea, estamos hablando de comunicación política y en la sala, pues espero que todos os interese la comunicación política, hay un ejemplar impreso. ¿Eso significa que no estáis informados? No. Estáis muy informados. Vuestro ecosistema informativo os nutre y participáis de la información. Pero ¿de qué está hablando la prensa convencional? ¿De qué está hablando el mundo? Pues está hablando de Internet. Este es un personaje. Gonim, antes me parece que lo has anunciado tú, aquí lo tenéis. Es el director para el Magreb y de Google. Ha estado 12 días preso, ha estado muy activo en Internet, sobre todo en Twitter. Casualmente además tiene la gracia de que estamos hablando de Twitter y él es de Google y Google ahora quiere comprar Twitter. Uy, te fuiste, no me lo pases, ahí estamos. Pero es interesante, lo primero que dijo justo al salir de prisión en Egipto: si queréis liberar a una sociedad, dadle Internet. Ayer mismo, vamos a ir pasando por aquí, ayer mismo llegó el presidente Pérez, el presidente de Israel, en la misma área, en este caso presidente del Estado de Israel, tradicionalmente en conflicto con algunos de los países árabes, y dijo esta afirmación que me parece que reproduce, no sé si hoy o ayer, El País, no lo recuerdo: es difícil ser dictador en un mundo transparente. Es extraordinaria la afirmación, se lo dijo al rey en una cena, y tiene que ver con lo que he escrito. Es que mucho del trabajo que estamos haciendo, o que se está haciendo en Twitter, en las redes sociales, en Internet, lo que hace es transparentar el mundo, transparentar las relaciones, hacerlas más visibles, hacerlas más penetrables, permeables y por lo tanto más controlables, más difícilmente regulables. He escrito ahora un artículo para un medio de comunicación sobre la situación de Egipto en relación con las redes sociales y he desarrollado una idea, y es que en Egipto Mubarak no controló el tiempo real. Lo que colapsó el sistema, digamos, autoritario y dictador de Mubarak fue que no pudo controlar el tiempo real. Este caudal, este flujo asíncrono de personas que escriben constantemente en diversos momentos, pero que colapsen en un momento dado la información, me parece que es una realidad muy, muy espectacular, y es lo que hace difícil a las dictaduras controlar los procesos, que están habituadas a diseccionar el tiempo, ¿no? A que lo que suceda en una parte pues no se conozca en todo el país, o no se conozca en el mundo. En el fondo, a separar la chispa de los polvorines, pero cuando hay un polvorín social o económico y hay una chispa,
si hay la mecha digital, eso explota. Y eso es lo que ha sucedido en Túnez, lo que ha sucedido en Egipto, lo que va a suceder en Libia. Hay polvorines sociales, económicos y políticos, hay chispas que tienen que ver con las revueltas, pero sobre todo lo que hay es una mecha digital que conecta a la gente, que conecta sus aspiraciones y que organiza a las aspiraciones democráticas y sociales de estas sociedades, ¿no? También, no sé si es de estos días, todos son fotos recientes, de menos de hace una semana. Está de gira Roger Waters. Es un músico muy conocido por una interpretación que tiene que ver con el muro, y me ha gustado la asociación del muro de Bansky, el muro de Berlín que cayó, el muro, digamos, de la opresión en el Magreb, un autor que hace 30 años habló del muro, en fin, no sé, juegos de palabras y de relaciones y de mundos estéticos que me interesan, ¿no? De la Iglesia, el ex, no sé si ex, pero en fin, el que ya no será director de la Academia de Cine, ¿no? Internet está cambiando no solo la política, no solo la comunicación, no solo, digamos, la creación cultural, sino sobre todo los mercados. La manera que tenemos de relacionarnos en la provisión y en la relación de bienes y servicios. Rompe dos cosas que me parece que son fundamentales. Rompe la lógica de que todo lo que vale tiene precio, lo rompe. Eso es extraordinario. Hay cosas que valen y no tienen precio, y cosas que tienen precio y no valen. Romper esa lógica es extraordinaria. Y la segunda lógica que rompe es que es mucho mejor usar que tener. Es mucho mejor utilizar que poseer. Es mucho mejor pagar por un consumo en función de tus usos. Perdón. Ok. Es mucho mejor eso, usar que tener. Romper esas dos lógicas y cómo organizaremos los mercados, la provisión de servicios, de bienes, entendiendo que no todo lo que vale tiene precio y que es mucho mejor usar que tener, esas lógicas cambian los mercados de una manera extraordinaria. Me parece que me quedan dos y con esto os lo cambio. Es del diario Avui. Este es un personaje muy interesante, ¿no? John Sinclair. Quizás los que tengáis algo más de edad como yo, pues igual os acordáis de él. Influyó muchísimo en los movimientos contraculturales de los años 60-70 y es un gran, digamos, teórico y un gran pensador de la contracultura, que afirma, digamos, que Internet es lo más importante o lo mejor de la vida moderna, ¿no? Y acabo con, me parece que me quedan dos. Esto es de expansión. Es el director de Google, que afirma que cada día activan 300.000 móviles de su sistema. Para que os hagáis una idea de la importancia de esta relación entre Internet y movilidad, en España hay en estos momentos casi 65 millones de teléfonos móviles. 65 millones. Es decir, entre 20 y 25 millones más de unidades que ciudadanos del Estado. Una de cada 5 búsquedas en Google está relacionada con el teléfono móvil, ¿no? Y en el teléfono móvil van a estar concentrados la mayor parte de los esfuerzos y las relaciones y los beneficios y las satisfacciones del mundo del entretenimiento, de la información, de la comunicación y del trabajo y por lo tanto del mundo profesional. ¿Qué quiero decir con esto? Que el mundo digamos, de los aparatos que nos tenemos que llevar y de los trastitos se va a ir trasladando a un mundo de accesibilidad y disponibilidad. Vamos a querer tener mucha accesibilidad a Internet con cualquier tipo de dispositivo, y cuanto más pequeño y más amigable y más cotidiano y más cómodo sea, mucho mejor. Eso es extraordinario. En términos de transformaciones culturales y relacionales son muy importantes. Y acabo con la última, que no os tiene que extrañar. Internet es clave para acabar con el hambre. Os puede parecer sorprendente la afirmación. Es de Hans Herren, uno de los mejores expertos en agricultura global, que afirma sin lugar a dudas que Internet es clave para acabar con el hambre. Yo también lo creo. En África, 1 de cada 3 africanos tiene teléfono móvil. 1 de cada 3.
el principal banco de África es una compañía de teléfonos móviles. Con los teléfonos móviles hay la mejor asistencia sanitaria en estos momentos en África. Es decir, la movilidad y el hecho de que en muchas partes del mundo no tengan que pasar por nuestro siglo XX y XIX de la industrialización, del vapor, de las nubes de vapor, y puedan conectarse directamente con las nubes del cielo, es decir, que puedan trabajar con otro tipo de manera de entender la información, el almacenamiento, la transmisión de los datos, me parece extraordinario. Internet puede ayudar y contribuir a empoderar a muchas comunidades, a muchas sociedades, a muchas personas, a encontrar su mejor camino para construir su futuro, ¿no? Y bueno, pues desde Internet, que es la libertad, hasta Internet que puede acabar con el hambre, lo que quiero decir es que están cambiando no los paradigmas, lo que está cambiando es digamos, las ecuaciones, las principales ecuaciones. Nunca en la historia de la humanidad habíamos vivido 10 años tan acelerados de información y de cambios como los que estamos viviendo ahora. Nunca habíamos tenido tal acceso, tan libre y tan transformador ese acceso a información. En los próximos 18 meses vamos a multiplicar por 2 toda la información disponible que hay en Internet. Y solo un dato, en cada minuto estamos subiendo casi 35 horas audiovisuales a YouTube, por minuto, tic, 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 tic. Es extraordinario en términos de volumen de información, de conocimiento, de las posibilidades que tenemos que hacer de estudio de esa información, de esas relaciones, de esa nueva sociedad que están haciendo, que es la sociedad red, ¿no? Estoy muy esperanzado en términos políticos. Pienso que esta nueva sociedad empodera a las personas y cambia las lógicas de la autoridad y de la jerarquía por las de la reputación y el mérito, y que hace mucho más democrático el espacio social y el espacio público. Por lo tanto, estoy muy animado. Pienso que es una gran oportunidad para el espacio democrático, para los avances democráticos en todas las partes del mundo, y una gran esperanza para aquellos que, aunque no los tengan o vivan situaciones de injusticia, esperan que a través de su teléfono móvil tengan la ventana de oportunidad para un mundo mejor. Muchas gracias. Es el turno de Bárbara. Bárbara Yuste es doctora en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y responsable de la sección de medios y redes en abc.es. Profesora de la Universidad Carlos III en Madrid y de la Universidad Camilo José Cela, donde imparte varias asignaturas sobre periodismo digital. Forma parte también del equipo de profesores del máster de periodismo del mismo diario, en el que imparte un módulo sobre periodismo, participación y redes sociales. Es además cofundadora de Café y Periodismo, un foro de debate de y para los periodistas que se celebra en Madrid. Bárbara. Gracias, Julio, por invitarme a participar en este cuaderno. Gracias a los asistentes por venir. Yo voy a ser muy breve, porque tampoco me preparé una presentación ni he traído porque además creo que en estos casos es fundamental el fuego cruzado con los asistentes, que pregunten y que expongan también lo que piensan y pregunten, ¿no? Bueno, básicamente lo que he tratado de hacer en este capítulo es, bueno, pues hacer un repaso a las principales revoluciones políticas que se han producido en Internet. Desde el 11M, que bueno, el protagonista en este caso fue el móvil, porque bueno, se recibieron muchísimos mensajes en aquellos días. Primero convocando a la gente a que saliera a la calle para que se manifestara y protestara por aquello que bueno, pues un poco la política informativa que estaba ofreciendo en aquel entonces el gobierno. Posteriormente, bueno, pues se convocó a la gente también para bueno, pues bajo la indignación, ¿no?, que existía en esos días. Y bueno, de ahí hemos pasado a lo que tenemos hoy, ¿no?, en Internet, que son cómo la gente se está agrupando y se está movilizando a través de las redes sociales para conseguir una serie de fines y de objetivos comunes. Lástima que no nos ha dado tiempo en este sentido a recoger toda la parte de Egipto y a toda la parte de la revolución
en los países árabes. Nos hemos quedado con Wikileaks, pero por lo tanto tendremos que seguir, ¿no?, en esa línea, ¿no? Básicamente, pues como digo, es un retrato de estos movimientos, de los componentes que hacen y que plantean a la ciudadanía, ¿no?, y que hace que se movilice esa ciudadanía bajo una serie de circunstancias y que, bueno, responden un poco a lo que comentaba al principio en la introducción Julio Cerezo, a ese cambio de paradigma en la comunicación, que yo creo que se ha planteado o se plantea desde dos pilares. Primero, desde el pilar de la abundancia informativa. Hoy recibimos una gran cantidad de información. El otro día se ha publicado un último estudio, en el que se decía que recibíamos como un volumen de información más o menos equivalente a 72 periódicos, ¿no? Lo cual es por una parte esto, y por otra parte el asalto y el cambio de rol que ha experimentado el usuario, que ya no es un usuario pasivo, sino que es un usuario activo que participa, que quiere emitir y que genera contenido, y que los propios medios estamos utilizando como fuente y como emisor de ese contenido que nos llega y al que muchas veces no podemos llegar los propios medios o los propios periodistas. Y esto se ha visto, como recojo en el capítulo, con la revolución iraní, la revolución verde, ¿no? Como solamente Twitter, ¿no?, se convirtió en el único vehículo que tenía la gente para comentar lo que estaba allí pasando. Por tanto, yo creo que esto es un poco el espíritu, ¿no?, que he tratado de trasladar en esta recopilación de diferentes revoluciones políticas. Y con esto, pues por mi parte no planteo, bueno, espero que os guste, que lo leáis y que sigamos, porque evidentemente nos hemos quedado, como digo, en Wikileaks y tendríamos que incorporar toda esta parte que estamos viviendo hoy, ¿no? Así que muchas gracias y espero que les interese el documento. Muchas gracias, Bárbara. Y también se ha incorporado Rafa Rubio, que es quien ha abordado el tema de transparencia de las herramientas digitales en la transparencia parlamentaria. Rafa es doctor en Derecho Constitucional, profesor titular y director del Grupo de Investigación sobre Participación y Nuevas Tecnologías en la Universidad Complutense de Madrid. Imparte clases de posgrado en las universidades de Georgetown y Tecnológico de Monterrey y también en la Universidad de Navarra y la Fundación Ortega y Gasset. Asesor en temas de e-government y participación ciudadana del Banco Interamericano de Desarrollo y la Comisión Europea. También es socio de la empresa Dog Comunicación, donde es el responsable de su departamento de política y gobierno. Rafa. Pues muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias por darme la oportunidad de publicar en el cuaderno. A mí la verdad es que lo de publicar en general, es una cosa que agradezco infinito, no ya por la repercusión que puede tener, sino porque me obliga a pensar, ¿no? Yo creo que nos pasa un poco a todos los que publicamos. O sea, el hecho de que nos pidan algo nos obliga a sentarnos, a ponernos a pensar y a empujar un poco más o a profundizar un poco más en temas que la velocidad diaria, el ritmo del blog o de Twitter o de los comentarios en un blog a veces no te permite, ¿no? Por eso yo siempre que me piden algo trato de decir que sí, pero porque de verdad soy el primer interesado, ¿no? Además quería agradecer, en concreto la publicación, porque todo ha pasado en un tiempo récord, ¿no? O sea, Antonio les felicitaba por el momento, por la elección del tiempo, pero además estoy bastante acostumbrado a este tipo de cosas y todo ha pasado de una forma muy sencilla y muy rápida, y eso es súper de agradecer para el autor, ¿no? O sea, que las ediciones, las correcciones, y la verdad es que, visto el resultado final, que es excelente, no tengo más que agradecimiento. Y engancho con lo que contaba Antonio previamente. Yo también soy tremendamente optimista con la situación actual de la democracia y de las nuevas tecnologías. Si tengo que poner un pero, por decirlo de alguna manera, y esto es una cosa que yo creo que nos viene pasando pues desde finales del siglo XX, en los que las nuevas tecnologías empezaron a participar de una forma activa y a tener un protagonismo cada vez superior en la democracia, es que creo que a veces en el mundo de la democracia, en el mundo de la política, como nos enteramos de las cosas solo al final, tendemos a ver la aplicación de las nuevas tecnologías como una especie de caballo desbocado que va realmente hacia donde quiere.
Y me parece que esto no es así, me parece que las cosas pasan porque ha habido mucho trabajo previo, porque ha habido mucha gente que se ha puesto a pensar hacia dónde deben ir las cosas. Me parece que las nuevas tecnologías son rápidas, espontáneas, pero obedecen, entre comillas, o pueden obedecer cuando hay gente inteligente pensando detrás a planes preconcebidos, por decirlo de alguna manera. Y en este sentido es en lo que yo quería centrar un poco, o sea, en lo que he centrado básicamente el artículo de la revista, ¿no? El hacia dónde vamos y hacia dónde vamos en concreto hacia dónde van las instituciones, por decirlo de alguna manera, porque tengo la sensación, y en especial en la institución a la que le dedico el artículo, que son los parlamentos, que a veces son las grandes olvidadas en la revolución tecnológica. No está el protagonismo de la persona, de la desintermediación, que forma parte de la naturaleza propia de las nuevas tecnologías, que a veces, yo por lo menos soy el primero, que nos olvidamos de pensar cuál es el nuevo rol de las instituciones o de instituciones tan características o tan propias y, en mi opinión, tan necesarias como puede ser el Congreso, como pueden ser las Cortes en general, ¿no? Porque en último término no nos podemos olvidar de que la democracia moderna, tal y como la conocemos, nace en torno al concepto del Congreso, nace en torno al en torno al concepto del Parlamento. Y el Parlamento, y esto me parece que es tremendamente útil y tremendamente bonito, nace en torno al concepto de la opinión pública. El Parlamento no es más, o no busca ser más cuando nace, que el reflejo de la opinión pública. Trata de reproducir en sus procedimientos, en sus esquemas, en su funcionamiento, lo mismo que, en principio, de una forma u otra, si existieran las condiciones, podría ocurrir en la sociedad. El Parlamento no deja de ser el reflejo, o no deja de tratar de ser el espejo de la sociedad. Y por eso las, entre comillas, conclusiones del Parlamento, que suelen tener formato de ley, se entienden o se legitiman como las decisiones que la sociedad o que la opinión pública podría adoptar si existieran las condiciones suficientes para hacerlo. De ahí que ahora que parece que cada vez más existen más condiciones para hacer que ese reflejo que es el Parlamento sea un reflejo cada vez más fiel de la sociedad, porque ahí se abren infinitas vías de comunicación, de información, de transparencia, repensar el papel de los parlamentos, repensar el papel en general, insisto, y perdón, ya no lo vuelvo a decir, de las instituciones en la democracia, pero repensar el papel de los parlamentos me parece una tarea esencial. Y me parece una tarea esencial porque a veces, como decía antes, despreciamos las instituciones porque nos queremos centrar en las personas, pero las instituciones son la garantía última que tienen las personas, ¿no? Y a veces el uso y me centro en el Parlamento, se hace de las nuevas tecnologías en los parlamentos en general, y gracias a Dios he tenido la suerte de poder trabajar en los últimos meses básicamente con todos los parlamentos latinoamericanos, o sea, tanto de Centroamérica como de Sudamérica, y ver el uso que se está haciendo de las nuevas tecnologías en los parlamentos. Hay un uso, por decirlo de alguna manera, cuando es institucional, tremendamente aséptico, tremendamente inútil, por decirlo de alguna manera, o sea, que no llega a conectar con los ciudadanos, que se centra más en la institución que en las funciones de la institución y en las posibilidades que tiene la institución, y tremendamente electoralista cuando se centra en las personas o en los miembros de la institución. Cuesta encontrar un término medio en el que las instituciones y sus miembros, que no dejan de ser, no dejan de formar parte de un todo, trabajen conjuntamente para reforzar o mejorar, por decirlo de alguna manera, o para cumplir de una forma más eficaz, por decirlo con propiedad, sus funciones dentro de la democracia. Los parlamentarios, y quizá